Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Málaga TV en esta última edición semanal, viernes en directo, 6 de la tarde. Ya saben que durante las últimas semanas tratamos diferentes temas de actualidad y hablamos con concejales para ir conociendo poco a poco diferentes áreas del Ayuntamiento. Hoy vamos a conocer una muy interesante porque se encarga de ayudar a muchísima gente y además es un área muy activa porque su propia concejala también es muy activa, ya es Ruth Sarabia. Ruth, muy buenas tardes, bienvenida a Málaga TV. Muy buenas tardes, David, encantada de poder estar aquí con vosotros. Concejala del área de participación ciudadana, migración, acción exterior, cooperación al desarrollo, transparencia y buen gobierno y también de campanillas. Como para aburrirse, ¿no, Ruth? No, la verdad es que es imposible, además solo con decir el nombre ya cansa a la gente, ¿eh? O sea, que no vea. La verdad es que sí, que tenemos mucha tarea entre manos. Pero un área muy amplia y si te parece vamos a ir desgranando un poco pues para que conozcamos el trabajo que muchas veces es invisible y a lo mejor no se ve tanto, pero desde luego se desarrolla muy buen trabajo. Algo muy importante, Ruth, dentro del área es el voluntariado, ¿no? El voluntariado malagueño, esas personas de las que además yo sé que tú te sientes especialmente orgullosas de ello, y el Ayuntamiento pues para ello pues pone en marcha diferentes campañas, ¿no? Para fomentar que el tejido, los voluntarios de la ciudad pues se impliquen en proyectos, por citar algunos ejemplos, porque también hay que decir que es verdad que muchas veces colaboráis con muchas asociaciones, por ejemplo, con la Fundación Arena, colaborabais hace poco y precisamente no hoy también en redes sociales te veíamos hacer un llamamiento porque se necesitaban voluntarios, ¿no? Cuéntanos, háblanos de los voluntarios, Ruth. Pues sí, bueno, decir que en Málaga estamos muy contentos de ser la segunda ciudad española en número de voluntarios. Tenemos 25.000 voluntarios, además 25.000 voluntarios de una manera implicada directa, es decir, no personas que alguna vez participan en actividades sociales o de voluntariado, sino que dedican siempre mínimo 2 horas a la semana de su tiempo a ayudar a otras personas, ¿no? Y lo que bien comentabas tú, hoy justamente hemos hecho un llamamiento, porque como bien dices, colaboramos con muchísimas campañas de entidades, aparte de darle su espacio como ayuntamiento, con los premios del voluntariado, la semana y demás. Además de eso, hay entidades que nos buscan para que hagamos la captación de nuevos voluntarios de manera conjunta o para que formemos a esos voluntarios que se incorporan a las asociaciones. Y hoy la Fundación Arena nos pedía a primera hora, muy preocupada a su gerente, Angie, que necesitábamos 40 voluntarios de manera urgente para poder atender a 40 abuelitos, personas mayores que se han quedado solas, bien porque no tienen familia, porque su familia está fuera, porque están desprotegidos, solos, y al final necesitan a alguien que dedique 1 o 2 horas máximo a la semana para acompañarlos, charlar con ellos, dar un pequeño paseo. No es ninguna tarea pesada, sino es simplemente que después de esta pandemia en la que ya han vivido solo durante tantos meses estas personas que se han visto de alguna manera tan afectadas por la pandemia, seamos capaces de dar un paso al frente y decidir que hay seguro 40 malagueños que están dispuestos a entregar un ratito de su tiempo para hacer felices a estas personas. Por eso hoy lanzábamos este llamamiento esperando que el verano, que es una época en la que casi todo el mundo, y este año con más motivo, va a intentar irse de vacaciones y demás, pues estos mayores van a tener que estar solitos en su casa y yo creo que se lo haríamos pasar de una manera bastante más amena. Pero como esto, pues tenemos distintas causas con las que ayudamos, causas también medioambientales, reforestaciones, lo que tiene que ver también con los migrantes y refugiados que llegan a nuestras costas, y hay que enseñarles el idioma, ayudarles con los trámites. La verdad es que yo siempre lo pongo, tengo un hashtag que tú sabes, David, Málaga tiene corazón voluntario, porque es así, porque en el último estudio que planteamos, pensando en los jóvenes, que siempre decimos como que están menos implicados en las causas sociales, que van más a lo suyo, pues hicimos un estudio en plena pandemia en los institutos malagueños para los jóvenes hasta 18 años, planteándole que si conocían lo que era el voluntariado y si lo conocían, cuántos de ellos estarían dispuestos a dar tiempo y a ser voluntarios. Y el 70% de estos jóvenes dijeron que querían ser voluntarios y que necesitaban más información para poderse inscribir en una entidad y que a veces no les llegaba y por eso no podían convertirse en voluntarios, pero el 70% querían, y además no querían hacerlo como a lo mejor podríamos pensar, bueno, pues con los dispositivos móviles, de esta forma más cómoda desde casa y tal. De forma presencial, presencial, comprometiéndose con las causas. Por lo tanto, yo creo que a veces utilizamos estereotipos como que a los jóvenes no les preocupa nada de lo que ocurre a su alrededor, que van a su rollo, y es mentira. Si les damos la oportunidad y les informamos, están dispuestos, ¿no? Entonces yo creo que eso es una buena noticia. Málaga tiene un tejido, además, solo de asociaciones de voluntariado de 260. O sea,
tenemos para cualquier tipo de gusto, cualquier cosa, afición que tengas, seguro que encuentras una ONG en la que poder dedicar unas horas de tu tiempo ayudando a los demás. Así que yo siempre hago el llamamiento que además de esta campaña específica, que por supuesto es fundamental, la que hacemos con Fundación Arena, pero que estén dispuestos a dar ese paso, a entrar en la web del Ayuntamiento y a colaborar con cualquiera de estas entidades de voluntariado que hacen una labor a lo largo de todo el año espectacular, que cuando todo estaba cerrado en pandemia seguían con la persiana abierta de sus sedes, ayudando, repartiendo alimentos, llevando a personas mayores al médico, llevándoles la compra a casa. Es decir, de verdad, yo digo que en Málaga no tenemos nada que envidiar a otras ciudades cuando dicen, se han movilizado por tal causa. Sí. Es que aquí a veces no hace falta que ocurra una causa, es que la gente responde, ¿no? Solidaria. Y ha sido así, ha sido solidario durante la pandemia, en los momentos más complicados, y yo creo que eso es algo de lo que estar orgulloso de verdad como malagueños, porque lo llevamos a gala. Tengo aquí, Ruth, precisamente el informe al voluntariado actual, que ha hecho referencia a los jóvenes, y algo muy llamativo, por destacar algo, porque es un informe muy amplio, es que es muy relevante que la mayoría de esos estudiantes que han participado les ha cambiado su forma de pensar y de actuar con respecto al voluntariado durante la pandemia. Yo creo que también algo positivo, ¿no? Porque ya una vez que está todo pasando, intentamos siempre quedarnos con lo positivo de esta pandemia, ¿no? ¿Por qué ha cambiado esa forma de ver el voluntariado, Ruth? Hombre, yo creo que nos ha cambiado la vida a todos la pandemia. Nos ha puesto de nuevo en un sitio en el que no pensábamos que podíamos estar, ¿no? Nos hemos dado cuenta de que no somos el ombligo del mundo, que creíamos que lo único que nos teníamos que preocupar era de 4 cosas, y esta pandemia nos ha hecho darnos cuenta de lo frágiles que somos, de que las cosas pueden cambiar, aunque creamos que tenemos el futuro, los días organizados, nuestra vida planificada. Viene una cosa como esta y te hace una sacudida a todo, y los jóvenes no han permanecido al margen. Para ellos el pensar que no iban simplemente a poder salir al día siguiente a ver a sus amigos, a ir al instituto, ha sido un cambio en su vida radical, y yo creo que eso ha hecho que cambien también los valores y las prioridades de todas las personas. Y por supuesto los chavales más jóvenes pues también, y ahí han vuelto a priorizar, a restablecer un poco su escala de valores y a darse cuenta de que tenemos que ayudarnos entre nosotros, que cuando pasa una cosa de esta, todo lo que dábamos por supuesto se viene abajo, y yo creo que volvemos a poner por delante el ayudar a los demás, el ponernos otra vez en los zapatos del que tenemos delante, en darnos cuenta de que no somos superhéroes, de que nos viene una pandemia y estaban muriendo muchísimas personas, no solo mayores, sino también jóvenes, y creo que eso también ha abierto los ojos a darnos cuenta de que tenemos que intentar favorecer sobre todo que las personas más débiles no estén solas, estén cuidadas, estemos con ellos, y a volver a plantearnos los lazos familiares, las relaciones personales, los amigos. Yo creo que se le ha vuelto a dar una importancia muy grande, esto de no poder vernos, ¿no? Ha sido, y menos mal que teníamos las nuevas tecnologías, que nos ha hecho que por lo menos no estemos tan aislados, pero creo que nos ha venido a resituar la pandemia, y los jóvenes, claro que les cambia. Y también te digo una cosa, David, la pandemia sin duda, pero además cuando hemos tenido la oportunidad de ir a institutos y decirles, oye, mira, veniros 2 días, 3 días, a conocer a esta ONG, esta otra ONG, y han ido allí, hasta lo que ellos traían como ideas o planteamientos de alguna manera ya hechos y tal, les ha cambiado radicalmente, pero radicalmente, sobre todo todas aquellas que tienen que ver con lo social, con ayudar a mayores, con repartir alimentos, con estar en barriadas pues, más marginales. A los jóvenes les hace un clic en el cerebro y dicen, oye, que es que lo que yo estoy acostumbrado, mi nivel de vida, mis contactos, mi gente, esto no es, que no me tengo que ir, claro, y no me tengo que ir a otro país ni nada, es que aquí están pasando determinadas circunstancias que estaban al margen, y yo creo que los jóvenes, si no los dejamos al margen y los hacemos cómplices, implicarlos, claro, sin duda, salen cosas muy positivas. Ruth, también dentro de tu área, participación ciudadana, algo que se puede confundir o asemejar al voluntariado, pero no es lo mismo exactamente. La participación ciudadana es, y tú ahora me corriges si me equivoco, lo amplías, es digamos que la ciudadanía participe de los asuntos municipales, ¿no? Cuéntanos qué es eso de la participación ciudadana. Bueno, yo creo que has definido lo más fácil además y sencillo que todo el mundo nos puede entender, ¿no? Es cómo la ciudadanía puede ayudarnos a gestionar la ciudad, a mejorarla. Es decir, la gente no quiere estar al margen y decidir que solamente te votan cada 4 años y ya te dejan en tus manos todo. Claro. Ese modelo de democracia representativa está muy superado, estamos en una democracia participativa, es decir, la ciudadanía, y sobre todo desde que existen todas las nuevas tecnologías, las redes sociales, está al tanto de todo, quiere opinar y quiere que se le tenga en cuenta, y para eso es para lo que fomentamos distintos canales y vías para
la participación ciudadana. ¿Es que solo pueden participar los mismos o las asociaciones? Tal? No, cada vez se van abriendo más todo tipo de canales posibles. Por supuesto, el movimiento asociativo lleva muchos años, ¿no? Sí, y sabe cómo funciona un ayuntamiento, cómo van los presupuestos, los tiempos, y a lo mejor la persona que está a título individual en su casa no conoce tanto eso, pero en cuanto empieza a entrar en mesas específicas que les puede interesar, pues yo que sé, cualquiera. Ahora estamos, por ejemplo, con las mesas del Consejo de la Ciudad, ¿no? Hemos tenido la de la exposición de 20-2027, ¿no? Y también tenemos ahora la de la sanidad y la de la educación. Y cuando vienen personas dicen, oye, es que yo no pensaba que yo a título individual, que soy un profesor o que soy tal, podía, no sé, incorporarme y dar mis ideas, que se tengan en cuenta, que se hagan informes, que después se vota por el pleno. Oye, que es que esto sirve para algo, ¿no? Yo creo que a veces desde casa podemos pensar que siempre deciden los políticos y que los vecinos y vecinas poco tienen que hacer. Y es lo que hemos intentado desmontar a lo largo de estos años desde que existe el área, que empezó a funcionar en 2003. Lo que hemos hecho es abrir. Ya no solo opinan las asociaciones, se abre a cualquier ciudadano a título individual, pueden estar en los distritos, en los órganos que tenemos allí, en las plataformas, en los consejos, en las mesas de trabajo, en todo. Pueden opinar a través de las nuevas tecnologías. Tenemos una plataforma, Málaga Contesta, para que opinen sobre todo, normativas que salen del ayuntamiento, iniciativas nuevas, los planes generales. Es decir, hoy en día cualquier ciudadano que quiera dar el paso adelante puede participar y ayudarnos en la gestión. En eso es lo que estamos, pero por supuesto siempre al final la decisión última y quien luego tiene que gestionar, bueno, pues es el gobierno de la ciudad, claro, que eso es lógico, pero hoy en día no hay nadie que pueda decir que permanece al margen, que muchos canales para acercarse a la institución. Hay muchísimos y bueno, además con la aprobación que tuvimos, porque no teníamos ley de participación ciudadana en Andalucía, se aprobó hace pues 3 años, y en esa ley lo que hacía era ampliar a que contáramos cada vez más para gestionar la ciudad con pequeños consejos de expertos, pero expertos que no tenían que venir de la mano de lo que mejor siempre pensamos, los colegios profesionales o los sindicatos o los empresarios, sino expertos que supieran de una materia en concreto que nos pudiera hacer que el ayuntamiento estuviera mejor formado y asesorado a la hora de tomar decisiones, y eso es lo que estamos haciendo, aprovechar todos esos mecanismos. Tenemos 100 órganos y mecanismos distintos de participación, o sea que el que realmente quiere participar puede hacerlo desde el nivel más mínimo barrio, por decir, quiero opinar sobre el parque infantil que se va a poner cerca de mi casa, o como la decisión más macro, que es la exposición que se vaya a llevar a cabo en el año 2027 en Málaga sobre la era de las ciudades y el tema de la sostenibilidad ambiental. Damos para lo macro y para lo micro. Yo creo que damos muchas opciones y Málaga además ha sido conocida desde hace ya muchísimos años como un referente en la participación ciudadana, porque que el mismo equipo de gobierno, es decir, que el Partido Popular lleve 25 años en Málaga gobernando, implica que las personas que hemos estado al frente y que creemos nos da tiempo a desarrollar el proyecto entero. En otras ciudades, bueno, pues a lo mejor cada 4 años han tenido cambios, viene el siguiente, y ya no hay reglamento, ya no hay órganos de participación. El otro día, por ejemplo, escuchaba que en Madrid se crea ahora el Consejo Social de la Ciudad. Llevamos 11 años nosotros en Málaga con Consejo Social de la Ciudad y es Madrid. O sea, te das cuenta que aunque seamos humildes y no vaya uno haciendo ninguna de estas, se hacen muchísimas cosas de manera continuada durante muchos años en esta ciudad en temas de participación ciudadana. Veíamos imágenes, por orientar a los telespectadores, de la web participamálaga.eu y ahí está pues toda la información de lo que Ruth nos acaba de contar y muchísimo más, y otra vía también, por supuesto, para ponerse en contacto con el ayuntamiento. Ruth, el pasado mes de abril se presentaba en el ayuntamiento el plan de gobierno abierto con más de 20 iniciativas de transparencia. Cuéntanos qué es eso del gobierno abierto y eso de la transparencia municipal, de la que también tú te encargas de SEAR. Pues sí, el plan de gobierno abierto es el primero que tenemos en Málaga y lo que implica es que todos los ámbitos que se tocan dentro del gobierno abierto, que es la participación ciudadana, la transparencia, la rendición de cuentas y los datos abiertos, ambos 4 pilares en sí de este plan, los tenga la ciudadanía. Primero, han podido opinar sobre ese plan de gobierno abierto, es decir, ¿qué quiere usted que en materia de participación ciudadana se recoja? La ley que tenemos a nivel estatal y la andaluza ya recogen unos mínimos, pero en este ayuntamiento hemos dado un paso más y hemos planteado que además de lo que la ley exige que tengamos que publicar, que os voy a decir, las normas, los currículum de los ediles, los regalos que se tienen o se reciben en el ayuntamiento, que son regalos protocolarios, se ha dado un paso más, las agendas públicas de los concejales, los viajes, agendas de viaje, gastos de viaje, todo está publicado y accesible para cualquier ciudadano. Es decir, no tienes que hacer una consulta formal en nombre de nadie, sino tú directamente entras en la web y tienes toda esa información disponible. ¿A tanto nos exige la ley? No.
Lo que hemos querido es ser más transparente y que todos los contratos, la ley exige que los contratos grandes estén publicados. Nosotros desde el contrato de 500 euros que haga, lo tienes publicado todo. El procedimiento, a quién ha ido, si se ha presentado alguien más, para qué es decir, lo tienes todo a un clic, que es lo que hemos intentado también, que en el plan de gobierno abierto la ciudadanía pudiera decir, es que hay algo más que se nos haya quedado en el tintero, porque estamos entregados, es decir, si vamos más allá y queréis proponernos más cosas, decirnos. Y la verdad es que participaron muchísimas entidades, no solo a través del Consejo Social de la ciudad. Este plan de gobierno abierto lo desarrollamos durante la pandemia, es decir, lo trabajamos en 2020, lo hemos presentado ahora en 2021, y la gente ha estado participando de manera súper activa para proponernos más pasos. Oye, pues por ejemplo, en rendición de cuentas, ¿no? Que el dinero que tiene el ayuntamiento, este presupuesto, ¿a qué se dedica? Pues nosotros lo teníamos planteado, pues como vienen los economistas que realizan el presupuesto municipal del área de economía, lo tenían. Y la gente no entendía. ¿Qué es un PAN? ¿A qué significa el proyecto tal? Que no lo entiendo. Y entonces al final lo que hemos hecho es trasladarlo a un lenguaje más fácil, más accesible, más que cualquiera, que no tenga que tener unos estudios superiores ni siquiera, sino cualquier persona que quiera conocer a qué va el dinero municipal pueda entenderlo. Y eso ha sido pues un trabajo, porque los propios técnicos municipales, como es su lenguaje, están acostumbrados. Es su lenguaje habitual. Ahí están teniendo que hacer un ejercicio de decir, bueno, vamos a ver, como si yo no supiera nada de esto y quisiera enterarme de a qué se dedica el dinero. Pues así con todo. Los datos abiertos, por ejemplo, permite que se puedan hacer muchísimos trámites municipales de manera directa por la página web, sin tener que hacerlo presencialmente, sin tener que pedir cita previa, y además de eso contar con un montón de datos que el ayuntamiento tiene y maneja, por ejemplo, por deciros algo sencillo, dónde están situados todos los parques infantiles de la ciudad, o todos los elementos estos biosaludables que hay para mayores y tal. Los gimnasios al aire libre. Efectivamente, o algo así, por ejemplo, pues toda esa información tú pinchas y la tienes. Hay 450 asociaciones con un local municipal. ¿Dónde están situadas? ¿Qué hacen esas asociaciones? Eso es tener los datos en abierto. En vez de que esa información se quede de puertas para adentro de los técnicos municipales, es que cualquier ciudadano, por interés o porque tú estés haciendo, por ejemplo, una tesis y quieras contar recursos que tienen los ayuntamientos a disposición de la ciudadanía, tienes esos datos para que puedas consultarlos de manera fácil. Eso es el gobierno abierto, es intentar acercar la institución al ciudadano, sin pensar que el ciudadano tenga que tener una preparación especial para entender lo que se está haciendo. Y eso es lo que hemos estado trabajando de manera muy cercana con el área de innovación, que nos ha permitido también ir llevando estas mejoras en la página web para que la ciudadanía pues pudiera acceder. Nos hemos dado cuenta durante la pandemia que lo que no esté colgado en la web, en las redes sociales y demás, para muchos ciudadanos como que no existe. Es desconocido. Claro, ya su comunicación con la administración, sobre todo los jóvenes menores de 45 años, el 80% de las comunicaciones que hacen con las administraciones es online. Por lo tanto, que tú tengas en el área allí a disposición no sirve, porque, vamos, primero que hemos estado un año y pico en la pandemia y la gente no se ha acercado a la administración como hacía antes, pero es que además no quiere, la gente quiere tenerlo, y ya si me apuras hasta en el móvil, ¿no? Para tenerlo en una app que tú entres y tengas lo que preguntes directamente. Y ahí estamos trabajando mucho también con el área de innovación para que la app Málaga Funciona, donde ahora mismo la teníamos solo para incidencias en la vía pública y demás, ya en la pandemia hemos estado dando todos los avisos de novedades, de circunstancias que van cambiando, sanitarias, todo lo hemos ido dando a través de la app Málaga Funciona, pero ahora además queremos dar un salto más y que todos los órganos y plataformas que hemos estado hablando, mesas de trabajo, las puedan tener los ciudadanos y ciudadanas descargadas en su móvil y participar a través del dispositivo. ¿Por qué tienen más valor que tú vayas a una reunión y estés 2 horas que estés conectado y puedes hacerlo? Es que hay gente que no puede o que ir. no dispone de tiempo, Claro. o que tiene cargas familiares. Efectivamente, la conciliación no se lo claro. permite, sus horarios laborales, y eso no significa que esa persona no esté Tenga menos interesada interés, en claro, participar. claro que sí. Tenemos que abrir puertas, es decir, no podemos nosotros mismos cerrarnos a lo que ha sido siempre, sí, pues una participación más tradicional de formato asambleario. Hay que mantenerlo, pero sobre todo estar al día con todas las opciones que se nos abren con las nuevas tecnologías. Ruth, un documento que tiene 4 objetivos, hemos hablado, participación ciudadana efectiva, utilizar el lenguaje comprensible, lo has mencionado, una ciudad que apuesta por datos abiertos también, y llama también la atención de esos 4 objetivos, una administración que establece compromisos claros y tangibles, es decir, si algún compromiso lo adquiere el ayuntamiento, eso digamos que va a quedar negro sobre blanco, no, eso va a quedar escrito, y también la ciudadanía pues puede ver ahí que hay un compromiso real, ¿no? Sí, esto de puertas para adentro del ayuntamiento se llaman cartas de servicio, es decir,
Una cosa es lo que la ley establece, pues tú puedes tardar 3 meses en contestar a esto, el silencio administrativo significa tal, y otra cosa es una carta de servicio, que es ese último punto que has dicho. Esa carta de servicio es que nosotros nos ponemos un tiempo que siempre tiene que ser por debajo de lo que la normativa o la ley exige, y ese es el compromiso que queda negro sobre blanco. Es decir, nosotros estamos diciendo a la ciudadanía que cualquier consulta que nos hagan al ayuntamiento sobre cualquier materia que tenga que ver con los objetos municipales, en 20 días van a estar contestadas. Eso es un compromiso claro y fehaciente. Por lo tanto, cualquier ciudadano que nos consulte por cualquier modo, por la plataforma, por un escrito, por un correo electrónico, va a tener la respuesta en 20 días. Y eso es un compromiso que va más allá de lo que nos establece la ley. Pues eso es lo que al final, y te he puesto solo un ejemplo por tampoco cansar, pero eso es solo un ejemplo de lo que queremos, con que la gente sepa que una vez que se dirige al ayuntamiento va a tener ese compromiso claro y efectivo, ¿no? Porque a veces, si no, recordamos todo lo que nos enseñaban en la facultad, ¿verdad, David? De esto, devuelve usted mañana, que se convirtió en muy famoso por Larra, de que iba a una administración y parecía que tenía que estar 1 o 3 meses y no sabía si iba a conseguir una respuesta clara. Bueno, pues hoy en día, en los tiempos que vivimos, tiene que ser todo lo contrario. La inmediatez que nos supone estas nuevas tecnologías, este modo online en el que entramos, exige que tenemos que ser mucho más ágiles a la hora de contestar, y que los compromisos tienen que dar muy claros para que la ciudadanía confíe en las instituciones, que yo creo que es algo que desgraciadamente se ha perdido, y tenemos que volver a hacer cada vez más ágiles en esa respuesta y más transparentes para que la ciudadanía vuelva a confiar en las administraciones públicas. Hablando de transparencia, Ruth, el pasado 31 de mayo se constituyó esa comisión de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, de la que además tú eres presidenta, una comisión que tiene vocación de reunirse cada 3 meses. Esta primera comisión fue un poco movida, pero bueno, háblanos de en qué consiste esa comisión y sobre todo qué utilidad puede tener esa comisión, para qué puede servir esa comisión y quién la compone. Muy bien. Pues sí, la comisión, como bien dice David, se constituyó hace muy poquito. Se constituyó además hace poco, bueno, primero porque hemos estado inmersos en una pandemia, obviamente eso lo ha paralizado todo, pero después también porque justamente queríamos que fuera útil, es decir, que la ciudadanía supiera qué temas se podían llevar allí, que no tuvieran otros medios para ser contestados, porque si no era un poco duplicidad de aquellos temas que ya se podían tratar de cualquier otra manera. ¿Qué es lo que queremos al final con esto? Primero, que la ciudadanía y los grupos políticos y el movimiento asociativo nos pueda plantear aspectos de mejora de la transparencia, es decir, de la propia página web, de los compromisos adquiridos en el plan de gobierno abierto y del día a día. ¿Cómo mejorar? Es decir, ¿hay algún aspecto que la gente no le queda claro y piense que podemos mejorarlo? Propuestas. Esas propuestas van a la Comisión de Transparencia. ¿Quiénes son miembros? Es una comisión especial que rige el Pleno y plantea que son los distintos grupos políticos que componen la Administración, pero pueden venir tanto personas a título individual como el movimiento asociativo a plantear cuestiones específicas e igualmente hacérnoslas llegar a las propias, pues a los distintos partidos políticos y a las distintas corporaciones que tenemos para que puedan plantearse. ¿Qué ocurrió en la primera? Bueno, pues yo creo que ocurrió algo que es llamativo, y es que se intentaron incluir, en vez de con el formato de moción y con los temas que están recogidos, porque se aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos, una normativa de funcionamiento que decía, oiga, estos temas no es necesario, la propia secretaria general dijo, esto ya tienen ustedes otros momentos, el pleno, las comisiones normales, para plantear determinados aspectos, y aquí tienen que venir los temas específicos que tengan que ver con la transparencia, no vengan a plantear temas de otro calado. Y bueno, pues el Partido Socialista decidió que ellos querían plantear temas diferentes que tienen que ver con contratación pública, y entonces pues la Secretaría General echó atrás el tema, y bueno, pues por eso fue por lo que causó, yo creo, un poco más de revuelo, porque esos dos temas no se admitieron, cuando sin embargo, por ejemplo, los de Adelante Málaga, que eran propuestas de mejora respecto a presupuestos participativos, respuesta a la página web, a los presupuestos municipales, se admitieron y al revés, se aprobaron por unanimidad de todos los presentes en la comisión. Yo creo que el espíritu que nos tiene que guiar es el entender que todos podemos aportar mucho para que seamos aún más transparentes y también para que la ciudadanía nos vea como un mecanismo útil. Es que si no, lo que al final entienden es que los partidos políticos lo que estamos es para echarnos el tú más y tú peor y demás, y dejamos de ser útiles y prácticos cuando la ciudadanía lo que hace es desconfiar de nosotros. Así que yo espero de verdad que para la próxima, que será ya después del verano, pues podamos seguir teniendo aportaciones, que lo que queremos es justamente que esa comisión nos sirva para mejorar y también para fiscalizar el trabajo que venimos haciendo. Oiga, hay algo que ustedes han detectado que no está publicado, que no se está haciendo correctamente, díganoslo para que podamos mejorar. Si yo entiendo la labor de la oposición de fiscalización del trabajo del equipo de gobierno, lo que no podemos es inventar, es que si ya tenemos determinada información, porque somos miembros ya de los consejos de esos organismos, porque lo han solicitado por escrito y se ha contestado, o porque están en procesos de judicializado,
No podemos utilizar los mecanismos que no son los propios para pedir cosas que tienen otras vías para hacerlas llegar, ¿no? Ruth, otro asunto dentro de tu área que yo sé que te gusta mucho, porque además has tenido contacto con ellos cuando has desarrollado otras responsabilidades dentro del Partido Popular, en época cuando no eras concejala, es el tema de la inmigración. Yo sé que el ayuntamiento es muy sensible con ese tema, pero también hay un poco el problema quizá de las competencias, ¿no? Que a lo mejor hay competencias que no las tiene el ayuntamiento, pero en concreto cuéntanos cómo trabaja el ayuntamiento con esas personas y sobre todo pues qué servicios les da para... Bueno, pues yo tengo por aquí, por ejemplo, palabras propias tuyas, ¿no? Que es vital que se cumplan los derechos y deberes de la ciudadanía, que se facilite el acceso pleno a todos los servicios básicos. En fin, cuéntanos el trato que se le da a esas personas aquí. Sí, bueno, por contestarte la primera pregunta de a lo mejor no son competencias propias, es que no lo son. Es que no lo son. No lo son. Es decir, las competencias propias de inmigración las tiene la Junta de Andalucía, las tienen siempre las comunidades autónomas. Lo que pasa es que supletoriamente, de alguna forma, los ayuntamientos como administración más cercana lo estamos haciendo. Ocurre en servicios sociales, excepto la emergencia. Todo lo demás tampoco son competencias, y fijaros, y hoy en día, ¿quién no atribuye que un ayuntamiento está llevando los servicios sociales? Pues lo mismo nos ha ocurrido con la inmigración, ¿no? Realmente hace ya muchísimos años que se venía trabajando en este ayuntamiento los temas de inmigración, pero ligados a la parte social, a los servicios sociales, es decir, a ayudar cuando las personas llegaban aquí o cuando no tenían recursos. Desde el año 2006 el alcalde quiso hacer un giro y vincularlo al área de participación ciudadana justamente por esa afán de que las personas que llegaran a Málaga se sintieran nuevos malagueños, con derechos y con deberes, pero plenos de ciudadanía. Y yo creo que eso es un punto importante, porque es dotar de una dignidad fundamental a las personas que llegan de fuera y que han venido buscando un lugar mejor donde establecerse, donde poder trabajar, donde criar a su familia, y al final eso es lo que hemos dado, ese giro un poco de visión un poco más paternalista que se podía tener desde lo social hacia estas personas, a la de participación como otro más. Y esa participación exige derechos y deberes, ¿no? Y ahí hemos hecho, bueno, pues desde la Oficina de Atención a Extranjeros, en los que hemos ayudado con los papeles, la regularización de las personas migrantes es uno de sus problemas fundamentales. La normativa ha ido cambiando y endureciéndose en muchos casos, necesitas 2 años, un contrato de trabajo estable para poder empezar a pedir la residencia y demás. También nos ha ocurrido con los refugiados, han llegado, bueno, pues huyendo de la guerra en Siria y de tantas otras catástrofes, un número muy importante de refugiados en nuestra ciudad. La normativa cambia, por ejemplo, por parte del gobierno, y ahora deciden que los venezolanos, por poneros un ejemplo último, que cambió el año pasado la normativa, ya no son solicitantes de refugio ni asilo, y ahora se quedan en circunstancias de calle y pasan a quedarse como vecinos de Málaga pero sin ningún tipo de derecho. Entonces, este tipo de cosas son las que en el área hemos intentado ayudar y reconducir. Uno, con la Oficina de Atención a la Ciudadanía, que esto lo que implica es intentar ayudarles con la situación jurídica y administrativa, con la situación laboral. Muchos de ellos vienen con contratos de trabajo y cuando llegan aquí al final ya han contratado a otra persona, tienen ese tipo de problemas, o tienen una titulación, porque la mayor parte de las personas que vienen son universitarias, pero sí, con que problemas... tampoco hay que pensar... No, que a veces esos estigmas que se tienen, que parece que la gente que viene están tiradas de la vida. No, es que muchas personas que vienen, y eso por ejemplo ahora que lo unía con lo de Venezuela, que son los últimos que están llegando de manera más, bueno, pues más importante y más masiva debido a las circunstancias tan malísimas que viven en su país, son todos universitarios. Universitarios que allí podrían tener un trabajo de lo suyo, pero que están pagándole $1 y $2 al mes, que con eso es imposible vivir. Pero pasan de estar trabajando como profesores, por ejemplo, universitarios, a venir aquí y tener que estar limpiando suelo, que oye, es un trabajo muy digno, pero para la persona es un shock también. Intentan arreglar su título, la homologación es larga, compleja, con el Ministerio estamos tratando y creo que hemos avanzado para que se facilite la homologación de los títulos universitarios, donde antes se tardaba entre 5 y 10 años en homologar un título y más de 10.000 euros. Eso tampoco estaba al alcance de cualquiera. Pues ese tipo de cosas son las que hacemos. Y después también algo que es importante es ayudarles a que, una vez establecidos aquí, monten una asociación, una entidad que sirva de apoyo y de red para todas las personas que de esa misma nacionalidad, de sus países, sus propios compatriotas, lleguen, que se encuentren esa red de apoyo que todos a lo mejor tenemos aquí con nuestros amigos, familiares y demás, y que ellos cuando llegan, en algunos casos no conocen nuestro idioma, nuestras costumbres, nuestra religión, nada. Y es un shock muy grande también para ellos. Entonces siempre a las personas que ya se han establecido aquí, que son comunidades, les animamos, y de hecho tenemos más de 100 entidades de distintas nacionalidades. En Málaga tenemos 157 nacionalidades actualmente, y de esas 157 la más numerosa son los marroquíes.
es lógico, son nuestros vecinos de enfrente, como yo digo, ¿no? Los que llevan viniendo a nuestra ciudad desde que el mundo es mundo, por lo tanto, al final ellos son los que tienen un mayor número de personas, pero sin embargo, en los últimos años las personas latinas, sobre todo venezolanas, colombianas, ecuatorianas y bolivianas, son muchísimas en nuestra ciudad y se establecen muy rápido porque tal vez el idioma y las costumbres muy parecidas de la vida en la calle, ser muy abiertos y demás, yo creo que ha hecho que también no tengamos grandes problemas de xenofobia en nuestra ciudad, incluso en momentos, fijaros, muy fastidiosos en cuanto a crisis económica en nuestra ciudad, que hemos llegado a tener un 35% de paro en Málaga. Sí. Los inmigrantes no se iban y nosotros le hicimos una encuesta desde el área, oye mira, en otras ciudades, en Madrid, en Barcelona, están volviendo a sus países de origen o se están trasladando a Europa central y del norte, que es más sencillo encontrar un empleo, ¿por qué aquí en Málaga os quedáis? Y es porque la acogida que tienen aquí por parte de la ciudadanía no la tienen en otros sitios, es más, en muchos casos vienen porque otros compatriotas les dicen, oiga, es que en Málaga se vive muy bien, y es verdad que en nuestra ciudad, los que somos de aquí lo sabemos que se vive muy bien, ¿no? Pero fijaros que incluso en momentos tan complicados de paro, en los que hubieran podido pensar, pues oye, me voy a otro lugar, el País Vasco, que tiene menos índice de paro, no se van porque tal vez allí, bueno, pues las personas tienen otra forma de ser, de acoger y demás, que no es la que tenemos aquí en el sur, y la gente lo que más valoraba era la cercanía y la afabilidad de la gente y la facilidad de acceso a las administraciones públicas, algo que tampoco creían que había en otros lugares. Aquí hemos intentado siempre tener, y tú lo sabes, David, una cercanía muy grande con el ciudadano. Desde que llega y se empadrona, recibe una carta en la que le estamos diciendo los servicios a disposición, dónde está la oficina que le vamos a ayudar. Tenemos un teléfono 24 horas a través del 010, que es el teléfono del inmigrante, para atender a todo tipo de consultas, de inmigrantes y de españoles, porque hay muchos españoles que nos consultan. Quiero contratar a una persona extranjera. ¿Cómo lo hago? Tengo cuidando a mi madre una persona y no estaba regular, ¿cómo lo regularizo? Ese tipo de cosas también por parte nuestra intentamos facilitar. Me parece también importante, Ruth, y en ese aspecto quiero resaltar el trabajo del ayuntamiento, porque yo mismo he sido testigo en muchas ocasiones de cómo el ayuntamiento se ha preocupado porque los malagueños conozcamos diferentes culturas y nos acerquemos pues a través de su arte, a través de sus costumbres. Se han hecho ferias interculturales, se han hecho muchas actividades. Yo recuerdo, creo que era Calle Alcázar, ya no lo sé, algo que hubo de bailes para conocer también su música. Entonces yo creo que también es importante, ¿no?, que el malagueño conozca lo que ellos nos pueden ofrecer a nosotros, porque también nos enriquecemos nosotros, ¿no? Yo lo tengo clarísimo, que al final el enriquecimiento es mutuo, ¿no? Por supuesto, y la diversidad cultural lo que hace es mejorar al final la ciudad. Tenemos el aporte de las personas extranjeras que no solamente las tenemos que ver obviamente como mano de obra, que a veces tenemos esa visión más utilitarista de decir, uy, vienen para determinados trabajos. No, eso es absurdo, es una visión reduccionista de lo que aporta la inmigración, porque con la cultura, con la gastronomía, con las costumbres, es más fácil que sepamos conocer al que tenemos enfrente y nos damos cuenta en muchos casos que hay muchas más cosas que nos unen que nos separan, ¿no? Sí. Y después porque además, y no lo podemos olvidar, la población migrante está incrementando el índice de natalidad, que estábamos en un límite ya, al pique de ir en negativo en el límite de lo que es el índice de natalidad. Al final, nuestro país no puede quedarse en una sociedad envejecida porque no tenemos niños o lo máximo que se tiene es un niño por familia. Es que no estamos ni tan siquiera asegurando el futuro de la población. Y aquí las personas que vienen están también en ese sentido incrementando la natalidad y mejorando la pirámide poblacional que tenemos. Es decir, es en todos los sentidos, es en el cultural, es en la diversidad que aportan, es en el económico. Yo creo que hay que verlo realmente como lo que es. Y por eso también, además de todas las actividades que hacemos, hemos hecho a lo largo de los años muchísimas campañas para que no se vea como no sé, como algo que viene de fuera y se desconoce y pueda tener un temor. Que eso que se oye mucho también, oye, pues vienen a quitarnos el trabajo, por ejemplo. Ese tipo de estigmas no son reales, ¿no? No, luego cuando veamos, por ejemplo, esto de que colapsan la seguridad social, los médicos, o las ayudas sociales, cuando nos poníamos y veíamos, que además hay una campaña muy buena de Stop Rumores, de Málaga Acoge, que la hicimos de manera conjunta el ayuntamiento con ellos, nos pusimos a desmentir cada una de esas mentiras, ¿no? Que a base de repetirlas a veces parece que se convierten en verdad, ¿no? Y planteábamos que teniendo en Málaga un 9% de población inmigrante, el uso que la población inmigrante hace, por ejemplo, de la seguridad social, del médico, no llega al 5%.
Es decir, ni siquiera al 9 que le correspondería por el porcentaje que son de migrantes, ¿no? Aquí respecto a la población en general. Por lo tanto, es absurdo. Lo que pasa es que cuando tú vas al médico y ves una persona negra, una persona con un turbante o con un velo, te llama mucho la atención. Y entonces parece que a la hora de, bueno, pues poder hacer esa crítica, que tal vez la crítica viene porque tú has tenido que esperar mucho para que te den esa cita, es más fácil culpar al diferente, claro, al que viene de fuera. Y ahí llevamos muchos años diciendo, con el lema "Conócelos, son tus nuevos vecinos", campañas de acercamiento. Y hemos hecho de todo, desde mesas de trabajo en los barrios para que se conozcan, jornadas de puertas abiertas, que voy a decir, en peluquerías, por ejemplo, africanas, para que vecinos y vecinas del barrio en Cruz de Humilladero pudieran tener jornadas gastronómicas abiertas de restaurantes españoles con comida, por ejemplo, pues yo que sé, marroquí, y restaurantes marroquí con comida malagueña. Hemos hecho todo tipo de fusiones para precisamente darnos cuenta, ¿no?, de que lo que podemos es enriquecernos y salir ganando todo. Yo creo que una población que tiene una llegada de migrantes, siempre además lo que estamos hablando, intentar que fueran de manera regular. Desgraciadamente en los últimos tiempos nos estamos encontrando otra vez, y bueno, ahí Marruecos tiene mucho que decir también, llegadas más masivas, de pateras y demás, y no son las circunstancias de luego que ninguno desearíamos para nadie, ni para las personas que vienen de allí, ni para si nosotros nos pusiéramos en nuestro propio, en su pellejo, para ninguno de nosotros. La gente se juega la vida cruzando el estrecho para intentar sacar adelante a su familia. Cuando no tienes para comer y lo que te queda es morirte de hambre, pues obviamente uno se arriesga y hace lo que sea para llegar aquí. Pero al final, cuando llegan, ¿qué ocurre? Pues que se dan cuenta que en la mayor parte de los casos son devueltos otra vez a sus lugares de origen. Si son menores, van a centros de menores tutelados por la propia administración regional. Y eso no es la vida tampoco que al final a lo mejor les habían vendido al otro lado, que encima de tener que pagar un dinero a las mafias para arriesgar su vida y llegar aquí, al final encima luego el viaje termina de la peor manera posible, ¿no? Entonces ahí tenemos que seguir insistiendo muchísimo, porque yo creo que a pesar de la buena labor que se hace en la acogida de esas personas también, cuando llegan por parte del propio ayuntamiento, las entidades como Cruz Roja, el Colegio de Abogados, que siempre está a pie de puerto para la llegada de las pateras, pero yo creo que de verdad tenemos que dar una pensada e intentar volver a sentarnos con Marruecos, que es el país que tenemos enfrente, que tiene que ser nuestro socio de alguna manera, colaborador, no nos queda otro remedio. Ellos son el límite con África, nosotros somos la puerta de entrada a Europa. Tenemos que conseguir entendernos y mejorar las relaciones, porque desde luego la solución no es abrir puertas al campo, fuera, y que todo el mundo que llegue entre, porque no hay posibilidad de acoger a todas estas personas y porque además muchas de ellas están jugando la vida, que es lo que desde luego ninguno quisiéramos. Ruth, te estaba escuchando antes y como malagueño pues me estaba sintiendo orgulloso, ¿no?, de la buena acogida que se le da aquí, pero no podemos olvidar que el racismo, la xenofobia o la islamofobia, un fenómeno que también se da, el rechazo a todo lo que tiene que ver con el Islam, pues siguen existiendo, ¿no? También existen desgraciadamente los delitos de odio en la ciudad de Málaga. Bueno, yo creo que a nivel general, y yo sé que el Ayuntamiento de Málaga fue pionero precisamente en atajar este problema, y hace 2 años, ¿no?, creo, puso en marcha pues una oficina pues para atender a las personas víctimas de esos delitos, ¿no? Cuéntanos. Pues sí, la verdad es que, como bien dices, delitos sigue existiendo, y fíjate, más que delitos aquí, el otro día estaba con Policía Local, que tuvimos una jornada muy interesante justamente hablando de delitos de odio, pero de manera práctica, de casos concretos que se encontraban, ¿no? Y nos decían que delitos como tal hay un porcentaje ridículo, pero ridículo, es decir, del total de denuncias que se producen en policía, el 0,05 es de delitos de odio, es decir, es mínimo, a lo mejor hay 5 en un año. A mí me da igual, mientras que haya una sola, creo que el servicio que pusimos en marcha, ¿no?, de lucha contra los delitos de odio y por la igualdad de trato, que es lo que al final buscamos, ¿no?, para que nadie, ni por su condición sexual, ni por su religión, ni por su raza, pueda ser discriminado, porque en una sociedad como la que tenemos, en Málaga, en el siglo XXI, no debe de existir ni uno solo de esos delitos. Pero ellos hablaban, fíjate, más que de delitos, de las conductas previas, de incidentes, como lo llaman ellos. Hay veces que no llega a producirse el delito, pero ha habido un incidente. Si ese incidente se repite, hace que ya la policía local ponga en marcha, junto con nuestra oficina, el mecanismo de vamos a ver qué pasa aquí. Que en una línea de autobús ya ha habido 2 incidentes con personas de otra nacionalidad. ¿Qué pasa aquí? Hablamos con la MT, el conductor, va una persona en el horario en el que suele ocurrir, habla con los que están en el propio usuario. De campo, sí, pues para importante ver, que hacemos junto con Movimiento contra la Intolerancia y Policía Local, que estamos trabajando de una manera muy implicada, y digo sobre todo con Movimiento contra la Intolerancia porque son los que están mejor formados para poder atender tanto estos incidentes previos, evitarlos, hacer campañas de prevención de los mismos, como una vez que ocurre, el acompañamiento a esa víctima, que a veces no sabe dónde recurrir. Y fíjate, el primer paso no es ir a veces a la policía,
sino, oye, que sé que hay una ONG que me puede ayudar, pues me voy a dar un salto a contarles, porque a veces el propio afectado no sabe si eso es un delito o no. Claro. Sí, desgraciadamente no todos tenemos el conocimiento total de lo que nuestros derechos son y lo que recoge el Código Penal, que esto está recogido en el Código Penal como delito de odio. Pues el qué, pues el que se metan con alguien, simplemente le insulten o le peguen una paliza por su condición sexual, y sin embargo en muchos casos no se llegaba a la denuncia. Bueno, pues con esta oficina lo que estamos haciendo es un acompañamiento. Desde que la persona llama, lo que intentamos es que no lo deje, facilitarle el trámite, que a veces sabéis que simplemente por la dificultad, y lo hemos hablado otras veces con las víctimas de violencia de género. Claro. El proceso de victimización que lleva a alguien que tiene que contártelo a ti, luego ir a tal, luego al otro, y tiene que contarlo 5 veces, cuando le cuesta tanto porque se siente de verdad humillado, tal, a veces se queda en el proceso de dejarlo y no termina convirtiéndose en una denuncia. En el caso de los inmigrantes, a lo mejor también quizá por el tema del idioma, ¿no? Porque a lo mejor también no domina, no maneja nuestro idioma, ¿no? Sin duda, yo creo que es otro hándicap, ¿no? Que se suma, claro. El miedo, porque además en sus países no siempre la policía es alguien amigo, no es alguien que te acompaña en positivo, no. Entonces, eso que nosotros damos por supuesto, tengo un problema, oye, voy a avisar a la policía. Estas personas que llegan no lo tienen para nada, porque para ellos no era algo que se podía hacer en su país, por lo tanto replican lo mismo que haces en tu país. De estos a lo mejor no me puedo fiar. Fíjate tú qué cambio de concepto para nuestra mentalidad. Pero me voy a más allá. Esta oficina también trabaja, por ejemplo, con personas discapacitadas que también son víctimas de delitos de odio. Es que sigue habiendo muchísimo, y fíjate, ahí no hay cuestión de discriminación racial ni nada. Y yo te digo, tú lo sabes, tengo un niño con autismo y sigo encontrándome con circunstancias que yo digo, ¿cómo puede ocurrir que te digan esto sobre tu hijo y demás? Hoy en día un vecino o una vecina de nuestra ciudad, que no es alguien que no conozca el tema y demás, ¿cómo puede seguir ocurriendo? Y sin embargo ocurre. Pues también hacemos el acompañamiento, porque también es un delito de odio. Y las personas tienen que saber que no tienen por qué soportar, ¿no? Porque a su niño le insulten o le peguen en el parque o en un colegio. Es que no tiene que ser porque simplemente sea distinto, porque tiene una enfermedad o porque tiene una discapacidad, ¿no? Pues en todo eso, en lo que es de esta oficina, aunque sí es cierto que nos vienen más delitos que tienen que ver con los temas raciales o de religión, pero también está abierta para esa igualdad de trato de manera homogénea, por condición sexual, por tema de diversidad, por cualquier tipo de problema. Y la verdad es que estamos teniendo una muy buena acogida. Y bueno, hombre, también orgullosos en el sentido de que no son muchos los delitos que se producen, son más los incidentes previos, y que con la información adecuada y haciendo ese trabajo de campo se puede prevenir y evitar que ocurra nada más. O sea que yo creo que al final es una oficina que fue pionera en España, no existía nada parecido. Y bueno, pues llevamos 2 años y medio funcionando y la verdad es que estamos contentos. Creemos que es un servicio siempre gratuito y además bastante útil. El Muro de San Julián, ¿no? Creo que sigue esa oficina, sí, ¿no? Señor, el Muro de San Julián, lo que era el antiguo centro de estudio hispano-marroquí, que además ese le vamos a dar ahora también con el tema ODS, innovación social, le vamos a dar un cambio al edificio, pero ahí en las oficinas de movimiento contra la intolerancia pues pueden dirigirse, y también a través del teléfono 010, que es algo muy sencillito que todo el mundo se queda, pues puedes plantear que te pasen con el servicio y que pueda ser atendido de manera totalmente gratuita y confidencial. Ruth, el ayuntamiento para todo esto se apoya mucho en las ONG, tú has mencionado varias, pero también no nos podemos olvidar en la ciudad del tejido pues asociativo, de entidades y asociaciones sin ánimo de lucro, pues que trabajan pues muchísimos temas, en temas de adicciones, en temas de malos tratos, en temas de educación, en fin, el campo es muy amplio, y esas asociaciones evidentemente pues también se han visto afectadas por la pandemia, y el ayuntamiento también ha sido sensible ahí, ¿no? Y ha convocado ayudas. Precisamente hoy, en Junta de Gobierno Local, te veíamos esta mañana en una rueda de prensa anunciando unas ayudas que el ayuntamiento va a poner en marcha para estas entidades, ¿no? Pues sí, es nuestro granito de arena, ¿no? A las entidades, son muchísimas, casi 3.000 asociaciones tenemos ya en nuestra ciudad censadas, pero además 3.000 con una actividad diaria, me refiero. Todavía registrada había más, 3.800, pero que hayamos podido comprobar que tienen actividad diaria son unas 3.000. ¿Qué ha pasado en 2020? Todos lo sabemos, la pandemia ha afectado a todos los sectores productivos y demás de la ciudad, por supuesto también al movimiento asociativo. Hay que pensar que las subvenciones que dan las administraciones públicas son una pequeña parte de ayuda de la que se financia una asociación para llevar su actividad, ¿no? El resto de que venía, de cenas benéficas, de carreras, de distintos eventos y actividades, talleres que organizaban las propias entidades.
¿Qué pasó en 2020? No se pudo hacer nada. Toda actividad, claro. Claro, aún así la mayor parte de ellas han estado con esa persiana subida dando el servicio. ¿Por qué? Pues porque las personas adictas, las personas enfermas, las personas con discapacidad, las personas mayores no se han podido quedar solos. Han tenido que haber quien siguiera adelante. Por eso hemos pensado desde el Ayuntamiento que qué menos que poner nuestro granito de arena con estos 250.000 euros para ayudarles en un gasto que sí o sí han tenido todas. Gasto extraordinario del COVID. Han tenido que comprar mascarillas, guantes, batas, productos de desinfección y de limpieza. Han tenido que hacer las propias limpiezas extraordinarias si querían abrir sus puertas. Han tenido que rotular de manera específica con los itinerarios seguros, comprar todo tipo de cosas que hasta entonces nadie nos lo planteábamos. Bueno, pues lo que vamos a intentar es alcanzar el número máximo de asociaciones que puedan presentarnos su factura, que hayan tenido gastos desde el día 1 de enero hasta que acabe el periodo de esta convocatoria, nos presentan su factura y lo que hacemos desde el Ayuntamiento es pagarla. De una manera sencilla, no pedimos un proyecto, solo pedimos que estéis inscritos en el registro de asociaciones, estas entidades, y que no tengáis ningún tipo de deuda con ninguna administración pública, Seguridad Social, Hacienda y demás. Con eso y presentando la factura, hasta que se acaben los 250.000 euros, vamos a atender a todas las entidades que nos planteen la posibilidad de tener este pequeño apoyo económico para de alguna manera pues minorar el palo que ha sido, porque realmente sabemos y nos consta que ha sido, claro. Y para algunas, bueno, pues han perdido el 70% de su financiación con esta, bueno, pues otras fórmulas que tenían. Los socios han dado de baja porque no podían. Oye, cuando tú pierdes un trabajo, pues te quitas lo primero, ¿el qué? Pues venga, la aportación que yo estaba haciendo a la asociación del barrio, a la ONG con la que colaboraba y tal. Si era por eventos, no se ha podido celebrar ninguno. Si era por tus propias actividades, tampoco han podido hacerse. Entonces, ¿cómo iban a subsistir? Aunque hayamos mantenido las administraciones, que me consta que todas lo hemos hecho, tanto la Junta, el Ayuntamiento y la Diputación, todas las subvenciones, incluso se han reforzado las de carácter social el año pasado, pero eso no ha, de alguna manera, llegado hasta el total del dinero que han perdido las entidades, ¿no? Y hablando también de entidades, Ruth, el pasado mes de mayo lanzaba el Ayuntamiento un programa de apadrinamiento temporal, ¿no?, echando mano a esa fórmula público-privada, ¿no?, para que empresas privadas apadrinasen de alguna forma a entidades o asociaciones que lo habían pasado mal. No sé si habrá dado ya algún fruto ese convenio o no, cuéntanos. Bueno, pues estamos contentas, la verdad que estamos muy contentos porque al principio decíamos, bueno, vamos a ver, ¿no? Esto fue un poco, el alcalde me lanzó el guante, Ruth, ¿qué podemos hacer con las entidades, aparte de sacar esta convocatoria de los 250.000 euros, pero algo más, como, no sé, los malagueños tienen que poder hacer algo por las asociaciones, porque igual que las asociaciones han estado haciendo tanto durante esta pandemia por los malagueños, ¿cómo podemos devolverlo? Y de ahí, pues se me ocurrió la idea de contar con la Confederación de Empresarios y de buscar este, bueno, programa de apadrinamiento para que, sobre todo, aquellas entidades que sí o sí no habían podido cerrar, porque ha habido otras que a lo mejor durante determinados periodos han podido parar la actividad y bueno, han minorado esos gastos. Pero todas las que tenían que ver sobre todo con 3 agrupaciones de desarrollo que tenemos muy potentes en la ciudad. La de discapacidad, bueno, pues cualquier persona que tenga un enfermo crónico o una persona con discapacidad sabe que no puedes parar las terapias que tienes con ellos, por lo tanto seguían abiertas. La de adicciones, lo hemos comentado antes, una persona con una adicción al juego o con una adicción al alcohol, encima con la pandemia, esta se podía ver todavía con una mayor recaída, han tenido que seguir abiertas. O aquellas que tienen que ver con el cáncer, con la lucha contra el cáncer. Estas 3 agrupaciones engloban unas 40 asociaciones y a estas 40 asociaciones lo que hemos hecho es buscarle padrinos entre las 40 empresas que conforman el Foro de Responsabilidad Empresarial que tiene la Confederación de Empresarios de Málaga. Yo aquí de verdad que quiero decir que tanto su presidente Javier como Natalia han hecho una labor estupenda. En cuanto les contamos el proyecto, rápidamente nos dijeron que sí, que podíamos firmar un convenio y que adelante, y que iban a plantear que pudiéramos hacer unos vídeos breves en los que las asociaciones contaran, bueno, pues cómo se han visto afectadas por la pandemia y qué podían o qué necesitaban, sobre todo de esa empresa madrina que tuvieran, ¿no? Y entonces hemos hecho vídeos de 1 minuto, estas 40 asociaciones se han colgado en la página web municipal y en la de la Confederación de Empresarios, y el 8 de junio tuvimos ya el primer encuentro. La idea es hacer varios, en las que distintas empresas vayan conociendo a las asociaciones, porque hay algunas que todos conocemos, pero otras que no. Que claro, no, de nada, y que hace una labor espectacular y no minoritaria, que a veces puede pensar uno, bueno, pues yo qué sé, por ponerte un ejemplo, jugadores rehabilitados a Malajer, pues tanta gente juega. Bueno, pues si viéramos los ejemplos como nos contaban en su vídeo, las cifras reales, claro. Y de chicos jóvenes que en la pandemia se han enganchado al juego online, a las apuestas online y demás, es increíble, la verdad es que te lleva las manos a la cabeza. Pues con esos vídeos y demás, y con las presentaciones que hicimos, como la del 8 de junio, lo que estamos haciendo es que ya se haya favorecido los primeros apadrinamientos.
unos en formato económico, con una contraprestación económica que da la empresa directamente a la ONG, y otras en especie. Por ejemplo, dentro de la Confederación de Empresarios hay agencias de publicidad, les van a hacer campañas de publicidad. Hay medios de comunicación, se van a publicar esas campañas de publicidad para que tengan una difusión y puedan conseguir ingresos. Es decir, estamos buscando maneras creativas, que no solo sea el intercambio económico, que por supuesto, y ese es el fundamental, pero que además hay otras empresas que se han visto de alguna manera no beneficiadas, pero por lo menos han visto que sus ingresos no han mermado durante la crisis y sí pueden dar ese paso adelante y aportar económicamente una cantidad que saque de una muy mala situación a estas asociaciones. El otro día, por ejemplo, Cudeca era una de ellas. Cudeca no ha podido cerrar en ningún momento, enfermos paliativos desgraciadamente ha habido siempre y durante la pandemia incluso muchos más. Hacen una labor que complementa la del Servicio Andaluz de Salud, pero que sin ella pues habría muchísimas personas que se quedarían muriéndose solas en su casa. Esa es la realidad. Pues con Cudeca ya se ha alcanzado un apadrinamiento y me parece fundamental porque hace una labor que... Y con esto, y que será público pues cuando quieran ambas dos partes y demás, pues yo ya me siento más que recompensada de esa pequeña idea que tuvimos, que luego uno nunca sabe cómo va a terminar de desarrollarse. Y aquí he encontrado muchos cómplices en este camino, desde la Confederación de Empresarios a las propias empresas en sí y a las ONG, que han puesto todo de su parte para que salga adelante, así que muy contenta, la verdad que sí. Hemos hablado antes, Ruth, permíteme que vuelva un poco atrás, de la Comisión de Transparencia, y creo que uno de los temas que se trató fueron los presupuestos participativos, ¿no? Una experiencia que el Ayuntamiento puso en marcha hace ya una década, que yo creo que funcionaron bien, tuvieron un buen... No sé yo si habrá planteado el Ayuntamiento, no sé si estoy poniendo en un compromiso o no, volverlos a recuperar, o trabajar un poco en esa línea. Pues sí, la verdad es que, como bien dices, el planteamiento que tenemos para 2022, que es cuando ahora estamos trabajando los presupuestos para el año que viene, es recuperarlos. Y recuperarlos de una manera diferente. De una manera, en los últimos años lo que estábamos haciendo era que sobre una base que ya había de dinero, pues por ejemplo, en parques y jardines había 300.000 euros para nuevos parques, pues ese dinero que ya existía, lo que hacíamos era intentar consensuar en los distritos, en los órganos de participación del distrito, dónde va a ir el parque, qué tipo de elementos va a llevar ese parque y demás. Ahora lo que estamos planteando de alguna manera es darle un giro. Pensad que llevamos desde 2007 con los presupuestos participativos, hemos tenido distintas fórmulas, hemos intentado ver cuál es la que más o mejor acogida tiene por parte de la ciudadanía sin bloquear el sistema, porque es que el primer año bloqueamos el sistema, abrimos la posibilidad de pedir y hubo 15.000 malagueños que pidieron. Madre mía. Cuando quitamos duplicidad de demás había 6.000 peticiones específicas. La mayor parte de la gerencia de urbanismo, bloqueamos la gerencia de urbanismo, estuvieron 3 años para poder desbloquear y contestar cada una de las propuestas. Entonces nos dimos cuenta que no podía hacerse así, que tenía que... Se acordarían... Sí, todavía me recuerdan con mucho cariño, no te quiero decir, desde el 2007, vaya, la verdad que sí. Y entonces este año lo que estamos planteando es darle una vuelta. Aprobamos la moción por unanimidad de todos los grupos políticos de volver a sentarnos a tener presupuestos participativos, a estudiar la fórmula, y la fórmula que queremos hacer es vía distritos, es decir, reforzar y potenciar el papel que los distritos tienen que tener en estos presupuestos participativos, porque a veces, bueno, pues cae el dinero en macroáreas como urbanismo, que tienen que sumar las pequeñas actuaciones de barrio, que es lo que casi siempre piden los vecinos y las vecinas. Lo que más les preocupa es lo que está en su alrededor, donde trabajan, donde estudian sus niños, donde viven ellos. Eso es lo que suele ocurrir. Y para urbanismo, que tiene los macroproyectos de ciudad también, es como, madre mía, y ahora todas estas pequeñeces. Sin embargo, para un distrito, si este macro paquete lo dividimos en los 11 distritos, ya son paquetitos más pequeños, mucho más fáciles de gestionar, efectivamente, de gestionar, y que al final el distrito, que es el que está pegado a ese vecino, a esa asociación, al día a día de su barrio, que conoce la calle de lo que le están planteando, va a poder gestionar de una manera muy ágil y rápida. Y yo creo que este modelo puede gustar bastante tanto al resto de grupos de la oposición como a la propia ciudadanía, porque van a ver una respuesta mucho más rápida de acción-reacción. Lo pido y lo puedo tener arreglado de una manera mucho más ágil. Así que esa es la línea un poco de lo que ahora estamos siguiendo para programar los presupuestos participativos para el año 2022. Yo espero que tengamos éxito, que nos pongamos de acuerdo todos y podamos ser capaces de ponerlo en práctica a primero del año que viene. Quedan ya pocos minutos, Ruth, pero quiero hablar contigo también otro tema que me parece interesante, y es el tema de la cooperación al desarrollo, un asunto con el que el Ayuntamiento pues también está comprometido. De hecho, creo que cuenta con un plan exterior, ¿no? El Ayuntamiento. ¿Qué es eso de la cooperación al desarrollo y en qué consiste? Pues la cooperación al desarrollo lo que viene es a que ayudemos desde nuestra ciudad a desarrollar proyectos en países más empobrecidos del sur, países que tienen una problemática mayor de manera estructural,
América Latina, India, Marruecos, y con estos países lo que hacemos es, desde asociaciones locales de Málaga, desde asociaciones malagueñas, poner en marcha allí proyectos que permitan que esa población se desarrolle y no tengan que emigrar obligatoriamente a nuestra ciudad o a nuestro país o a Europa para buscar una vida mejor, porque se den las circunstancias ya en su lugar de origen para que no tengan que emigrar. Porque ¿qué estaba ocurriendo en estos países? Que es que el 90% de los hombres tenían que venirse para acá y se quedaban las poblaciones sin nada, solo con mujeres, personas mayores y niños. ¿Por qué? Pues porque no tenían las condiciones mínimas para poder tener una vida mejor en su lugar de origen, por eso tenían que emigrar, no por gusto, ¿no? Entonces, con los proyectos de cooperación que tenemos, que dedicamos cada año desde hace 26 años 1 millón de euros, somos la única ciudad de España que nunca ha parado la cooperación al desarrollo. 26 años ininterrumpidamente desde que se aprobó en el año 95, decidiendo y ejecutando proyectos de cooperación. Tenemos 131 ONGs en Málaga capital que se dedican a la cooperación internacional. Sobre todo estamos desarrollando proyectos en Marruecos, proyectos que lo que plantean es no sacar a la ciudad de una crisis como las que podamos tener nosotros, que suelen ser crisis coyunturales. Por ejemplo, ahora por el COVID, cuando pase el COVID, nuestras circunstancias económicas mejoran. El problema en estos países y en estas ciudades es que tienen una crisis coyuntural. Es que no tienen escuelas, por lo tanto, si esas personas no tienen educación, ¿cómo van a tener un futuro mejor en su lugar de origen? O es que no tienen hospitales, o es que no tienen agua potable. Lo que estamos es favoreciendo la base para que, por lo menos teniendo esa base, las personas no sea su única oportunidad tener que irse de allí para conseguir sobrevivir. Entonces eso es lo que pretendemos con los proyectos de cooperación al desarrollo, que como os decía, sobre todo los tenemos en Marruecos y en América Latina. Aproximadamente tenemos unos 60-65 proyectos cada año que se financian desde el Ayuntamiento de Málaga y que permiten, pues por ejemplo, algo tan, no sé, como tan claro como tener escuelas, tener hospitales, tener agua potable o tener respiradores en zonas como la India, que estáis viendo tan afectados, que estaba muriendo la gente porque no había oxígeno. Bueno, pues ese tipo de cosas, desde lo más básico, que es hacer la infraestructura, hasta momentos puntuales que se manda ayuda humanitaria cuando ha habido una catástrofe, pues yo que sé, un terremoto, como ocurrió en Haití, mandamos ayuda de emergencia para que la gente pudiera reconstruir el país, porque quedó totalmente devastado. Y luego los proyectos que se desarrollan aquí mismo, que son los proyectos de sensibilización. Lo que hacemos también es fomentar en colegios, universidades y en la ciudadanía en general por qué es útil la cooperación. Es decir, ¿por qué seguimos manteniendo después de tantos años esto? Claro. Y eso los ciudadanos y las ciudadanas no siempre lo conocen. Y bueno, pues si aquí estamos en crisis, que no se mande ningún dinero a ningún sitio. Es enseñar también las circunstancias que las personas viven allí. Porque cuando aquí decimos que vivimos en crisis, las personas allí es no poder beber agua, es tener que andar 10 kilómetros para conseguir agua potable, es no tener una escuela a la que mandar a tus hijos o no tener ni un mínimo hospital donde dar a luz. Son problemas que aquí ni tan siquiera nos planteamos y lo que intentamos es traerles un trocito de allí para que aquí en el colegio, en la universidad, en la asociación puedan ver las circunstancias reales que viven las personas allí, que nos pongamos durante 10, 15, una hora en su piel y nos dimos cuenta de que aquí seguimos siendo unos privilegiados, porque tú abres el grifo y te sale agua corriente, algo que es tan básico que ni nos planteamos y sin embargo allí no. Y por eso aquí tenemos un presupuesto diferenciado de derechos sociales para las personas que lo están pasando mal aquí, que es el de cooperación, que es para seguir poniendo ese pequeño aporte a los que lo están pasando mal allí. Por eso aquí tenemos 55 millones de euros solo para ayudar a los de aquí y 1 millón de euros para ayudar a los de allí. Hay diferencias, son presupuestos diferenciados y nunca dejamos de ayudar aquí para ayudar a otro sitio. Pero yo creo que es de justicia social que nos acordemos de quien más lo pasa de una manera continua durante tantos años. Por último, Rude, en estos últimos minutos, muy relacionado con esta cooperación al desarrollo está el alcanzar esos objetivos de desarrollo sostenible. El Ayuntamiento pues también ha sido, creo que este año, la primera ciudad en presentar ese informe, pese a la pandemia, es la consecución de esos objetivos de desarrollo sostenible, pues no se ha parado y está Málaga actualmente en el nivel 0,5 de 1, digamos que estamos en la mitad de esos cumplimientos, ¿no? Pues sí, por una parte orgullosos de haber sido capaces de presentar este informe de progreso, un informe que no es obligatorio para las ciudades, tan solo para los países. Somos la única ciudad que lo presentamos, en el que nuestro compromiso va más allá de decir, oye, estamos trabajando por estos objetivos de desarrollo sostenible, que son 17, si nos damos un paso más allá y decimos, perdona, de cada uno de esos objetivos hemos hecho 169 pilares o índices que tenemos que decir si en Málaga, con los estándares de Málaga lo estamos cumpliendo. Claro, no es lo mismo cumplir los objetivos de desarrollo sostenible en África que en una ciudad como la nuestra. Hemos tenido que ajustarlo, por lo tanto el nivel es más alto también para decir, oiga, estamos en verde, lo estamos cumpliendo, ¿no? Y ahí lo que hacemos es no solamente ponernos esas metas como ayuntamiento, sino como ciudad.
Cogemos, de hecho, índices que tienen que ver con la universidad, que tienen que ver con la Junta de Andalucía, con el tejido empresarial. Damos un paso más con el tejido asociativo, el compromiso que tienen con estos objetivos de desarrollo sostenible, que se mide desde la formación que hacen. Por ejemplo, todas las subvenciones que da el ayuntamiento tienen que estar, los proyectos que se presentan, acogidos y alineados con los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Para qué? Para que seamos capaces de medir qué es lo que estamos haciendo. Yo creo que lo que no medimos es como que no existe, ¿no? Yo puedo contar, si no, la milonga que quiera, pero si tenemos 169 metas que cumplir, muy claras, por ejemplo, reducir el paro, una meta, ¿vale? Acabar, bueno, pues con los plásticos, otra meta. Intentar que la energía renovable sea la prioritaria en nuestra ciudad. Eso es lo que vamos midiendo. Y eso se mide con los indicadores, tanto sean municipales como los que no lo sean, ¿no? Y ahí estamos en ese 0,516 que tenemos, que implica que en 2030 tenemos que llegar a tener ese 1, que es el cumplimiento total. Estamos en la mitad, pero ya nos quedan pues menos de la mitad de años para poder hacerlo. Nos queda en realidad menos de una década, 9 años para cumplirlo, y la pandemia ha hecho retroceder a algunos y avanzar otros. Por ejemplo, hemos retrocedido en los sociales. Teníamos un índice de personas que tenían que ir pues a comedores sociales o a pedir ayuda de alimentos que era muy pequeño, y sin embargo en la pandemia se ha multiplicado, y sin embargo el consumo o la emisión de CO2 que teníamos era muy alta y en la pandemia se ha reducido. Es decir, ha habido un cambio en los indicadores, íbamos muy bien en los indicadores sociales y un poquito peor en los medioambientales, y en la pandemia hemos dado un giro y vamos al revés, ¿no? Ahora vamos mejor en los medioambientales y demás. Lo que tenemos que ser capaces es, más allá de estas circunstancias excepcionales que hemos vivido con la pandemia, ahora que volvamos a la normalidad, sobre todo a partir del año que viene, pues volver a coger esta senda de comprometernos como administración pública, como tejido social y empresarial y como ciudadanos individuales, que es que podemos hacerlo, no dejarnos el aire acondicionado puesto, apagar las luces, gestos que podemos cumplir. Y lo que intentamos ahora con las campañas de formación que hacemos es enseñarle al ciudadano, desde los niños más pequeñitos, qué pueden hacer, el desperdicio de comida, los plásticos, cómo pueden reducir todo esto para que podamos ser capaces de cumplir estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2030. Y en eso es en lo que venimos trabajando. Pues a ver, seguro, si llegamos. Pues Ruth, muchísimas gracias. Nos quedamos sin tiempo, yo creo que hemos hecho un repaso, ¿no?, amplio de todas las áreas. Nos ha faltado a lo que también sé que te apasiona mucho, como es tu distrito, pero eso se lo dejamos a nuestra compañera Desi para su programa, que ella se encarga de hablar de los distritos y de los barrios. Todo ello sin un papel encima, ¿eh? Ah, no. Todo de cabeza, porque se ve que lo trabajas día a día y desde luego que te apasiona. Ruth Sarabia, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Málaga TV. Muchas gracias a ti, David, y a todos los que nos están viendo. Muchísimas gracias, para mí es siempre un placer poder venir a acompañaros. Nosotros nos quedamos aquí en el programa, pero continúa nuestro programa en Málaga TV, porque en unos minutos vamos a ver a nuestra compañera Princesa pasear por Málaga, que en esta ocasión nos propone una ruta del misterio. Unos minutitos de publicidad y enseguida ya nuestra compañera Princesa. Amigos y amigas, bienvenidos a la carroza del misterio de Pasear por Málaga. Sí, digo bien. Imagínense un paseo a caballo por nuestra ciudad, cabalgando sobre sus historias y leyendas de terror recogidas en las hemerotecas del misterio del tiempo. Hoy, y ni siquiera me verán, porque total, ya que vamos a hablar de algunos casos de fantasmas y de espíritus, pues háganse a la idea de que yo soy otro de esos espíritus, el que les guía en este caso por el centro de nuestra ciudad, en este particular paseo que me atrevo a denominar la ruta del terror malaguita. La primera parada que haremos será justo aquí, en Muelle Heredia, donde hoy todo parece paz y tranquilidad, más allá del propio ruido del tráfico rodado y del gentío. Corría el verano de 1913, cuando los padres de un niño llamado Manuel Sánchez estaban ocupados vendiendo chucherías a las puertas del entonces Cine Pasquali. Estaba situado más o menos donde hoy encuentran el Teatro Sojo de Antonio Banderas, en calle Córdoba, pero prácticamente a las puertas de la avenida del Paseo Heredia. Manuel jugaba por los alrededores que conocía perfectamente, tanto como aquel Cine Pasqualini, lugar de trabajo de sus padres. Esta crónica que les narro está recogida en el periódico La Unión Mercantil de Málaga, en su mismísima portada, un 13 de agosto del citado año. El cine estaba rodeado de puestos de avellanas, de chumbos y de otras golosinas en el momento en el que Martín y María, los papás de Manuel, regentaban una de ellas para sacar adelante a sus 3 hijos.
Cuenta la crónica del periódico que en un momento dado, Manuel salió del cine con un pájaro muerto en las manos, con la intención de desplumarlo y de comérselo. Pónganse en el hambre de aquella Málaga de hace más de un siglo. La madre, al verle, lo mandó a tirarlo. Fue en esos pasos que recorrió donde se le perdió la pista al pequeño, que no apareció hasta 3 días más tarde, después de que su padre moviera cielo y tierra para encontrarlo, incluso acudiera a la asociación de la prensa donde dieron la noticia de la desaparición en los medios. Y por desgracia, el pequeño apareció, pero apareció muerto. El misterio, que mayor no cabe, como tildaron los periodistas de la época, se resolvió al aparecer el cadáver del niño en la huerta del Coto, junto a la entonces ferretería del Martinete. La investigación determinó que unos desconocidos engatusaron al pequeño para llevarle hasta uno de los cañaverales, en donde le clavaron una navaja en el cuello con una hendidura que llegaba hasta la columna vertebral, dejando caer su sangre dentro de un jarrillo de hojalata. En un primer momento acusaron a Francisco Treviño Frías, apodado el hombre de la varita, un personaje extraño con problemas mentales al que dejaron libre por falta de pruebas. Finalmente, José González Tobar, apodado el Moreno, y Francisco Villalba España, apodado el Trapero, acabaron confesando que habían secuestrado al menor para extraerle la sangre y para darla a beber a un anónimo acaudalado que llegó en un carruaje y quienes dicen nunca vieron. Así nació en estas calles la leyenda del sacamantecas. No nos vamos a ir muy lejos, ni más ni menos que a la Alcazaba de Málaga en esta ruta del misterio malaguita que les propongo por el centro de nuestra capital. Pocos lugares más emblemáticos y misteriosos que esta fortificación palaciega de época islámica, que ya está construida sobre anteriores de origen fenicio y púnico. Este monumento es un espacio mágico que, por supuesto, tiene su propio fantasma. Para ello, y mientras lo admiramos, tenemos que remontarnos a 1936, cuando empezaron las excavaciones del barrio denominado de los Cuartos de Granada, habitado por familias de pocos recursos económicos. Una vecina en pleno verano escuchó un ruido que la alarmó y recorrió estas angostas calles, especialmente las de entonces, que hoy conocemos como calle Granada y que nos llevarían hasta calle Alcazabilla, para asomarse a ver de qué podía tratarse. Allí alcanzó a ver en uno de los torreones del entorno una extraña figura humana, según ella, de grandes proporciones, que se movía de un lado a otro. Tanto se asustó que avisó a sus vecinas, que aseguraron también pudieron verla, hasta que la figura, quizá más asustada que ellas, ante ojos de observación desapareció, mientras que una gran piedra caía en medio de la reunión de vecinas. Y así, en Alcazabilla y en Granada, nació el fantasma de la Alcazaba.
encaminen por más que les tiemblen las piernas por este terrorífico paseo, que llegamos a la Plaza del Obispo y justo aquí se hallaba un caserón sombrío que fue morada de algún magnate de aquellos siglos XVI y XVII por los que viajamos. Retrocedamos hasta la época en la que reinaba en España Felipe IV, en concreto hasta el año 1639. En esta preciosa plaza, la Plaza del Obispo, vivía doña Sancha de Lara Ugarte y Barrientos. Junto a ella, su sobrino, que era su ojito derecho, Álvaro de Torres y Sandoval. Al parecer, el niño era un rompecorazones y una de las damas a las que conquistó fue precisamente la esposa del alcalde, Pedro Olivarría. Según cuenta, y se cuenta, Pedro era un tipo bastante serio, nada querido por los malagueños y a su esposa se le conocía más de una aventura. Así que Álvaro no era ni el primero ni el único. La bomba estalló en el teatro el día que se estrenó una obra para recaudar fondos para el Hospital de Santa Catalina, a la que asistió el alcalde con su señora esposa. Llegó con la función ya empezada, pero como era de costumbre, a su llegada, todos los asistentes, incluidos los actores, se paraban y tenían que hacerle una reverencia. Era un gesto que se consideraba como un saludo al rey representado en la persona del alcalde. Pero hubo un asistente que no se levantó y que tampoco le hizo la reverencia. ¿Os imagináis quién? Pues sí, Álvaro, el sobrino de doña Sancha de Lara. Y a don Pedro no le hizo ninguna gracia, hasta tal punto que lo mandó a arrestar, y aunque forcejearon, llegaron a arrestarlo e incluso a condenarlo a morir en el garrote vil. Doña Sancha, al enterarse de lo ocurrido, pidió clemencia al alcalde por la vida de su sobrino, pero de nada le sirvió. A la mañana siguiente, de una reja de la cárcel, que os recuerdo, estaba entonces en la Plaza de las Cuatro Calles, que hoy conocemos como Plaza de la Constitución, pendía el cuerpo sin vida del joven. Absolutamente nadie se atrevió a decir nada por temor al alcalde. Pero ojo, que doña Sancha de Lara sí. Por cierto, miren que tenemos cerquita también su calle, la calle Sancha de Lara, para pasearla. Sancha no se quedó así y utilizó sus influencias para llegar hasta el mismísimo rey. Le contó la historia y consiguió un castigo para todos los implicados en el asesinato de su sobrino. Volvemos así a la Plaza de la Constitución, donde se montó un patíbulo en el que se ejecutaron a las 6 personas que habían intervenido en la muerte del joven Álvaro, siendo la mujer del alcalde y amante del mismo la única persona que logró huir y zafarse de una muerte segura. Doña Sancha mandó esculpir entonces en piedra la cabeza de su sobrino en memoria de su injusta muerte y también la de los 6 ejecutados: el corregidor, el juez, el secretario, el alguacil, el escribano, el verdugo y su ayudante. Y las mandó colocar en el soportal de su casa. Por eso a esta casa se le conoce como la Casa de las 7 Cabezas.
nos vamos lejos, aquí seguimos, en el entorno de nuestra catedral, donde cerquita de las 7 cabezas también vive, atención, un poltergeist. Que sí, tal como os estoy contando. De esta historia les voy a decir que hace ni más ni menos que 30 años. Nos vamos hasta 1991, a uno de esos días rutinarios en los que María Luisa, que trabajaba en la catedral, se detenía a tomar café en el bar Eurogallo. Aquel 6 de junio de 1991 fue distinto. Algo llamó su atención en las oficinas de Plaza y Janés, ubicadas entonces precisamente allí, en calle Cister, en este edificio que están viendo. Aún no habían abierto, pero había un ruido extraño, como de muebles en su interior, de libros que se estaban cayendo. María Luisa no le dio importancia, pensó que quizá había gente dentro, pero todo cambió cuando escuchó el primer grito. Dejó su café, se echó a la calle. Los empleados de la editorial miraban atónitos al interior de las oficinas antes incluso de haber entrado a las mismas. Y como había bullicio, María Luisa también aprovechó el momento justo para entrar y mirar qué estaba pasando. Todo estaba por los suelos, como si hubiera habido un terremoto. María Luisa recuerda que hubo quienes salieron corriendo a por agua bendita y hasta a por Romero a la catedral, a apenas unos pasos del lugar. Este suceso quedó reflejado en Diario Sur, en una magnífica crónica del periodista Francisco Cortés, quien llegó a narrar cómo varios expertos en parapsicología, que entre ellos hubo un grupo del extinto Centro de Investigaciones de Ciencias Especiales, se interesaron en el lugar. Y dio la coincidencia de que uno de esos expertos oyó la presencia de un tal Miguel. Pues al parecer era el nombre de un antiguo operario de Plaza y Janés que 5 años antes, al ser acusado de un supuesto fraude, se había tirado de un 9º piso. ¿Casualidad? Yo no lo creo. Ustedes opinen. Aguarden que la ruta del misterio malaguita llega a su último pasaje, pero no por ello menos interesante. Se cuenta que un 4 de febrero de 1966 se dio una noticia. Los periódicos nacionales recogían la información de que se había encontrado un artefacto, el hallazgo de la bomba de Palomares. No sé si lo recuerdan, una bomba nuclear que cayó de un avión de guerra estadounidense en aguas del Mediterráneo de Almería, en la zona de Palomares. ¿Os acordáis de la foto de Fraga en el mar? Pues tal cual. Y me diréis, ¿y a qué viene todo esto? Pues bien, en Málaga, lejos de esto, estábamos a otra cosa. La ciudadanía estaba conmocionada por un suceso por el que tenemos que recorrer hoy las calles de Carretería, 2 Aceras y trasladarnos hasta aquí, hasta Calle Alta. Os hablo del fantasma o monstruo de Calle Alta. Todo ocurrió cuando una joven ama de casa del número 23 de esta calle alta, Trinidad Gómez, se topó con el susodicho. Diario Sur lo recogió también el 4 de febrero de 1966 en sus páginas. Se hablaba de un pintoresco suceso y la noticia narraba que una vecina afirmaba haber visto a un monstruo en Calle Alta. Trinidad preparaba por lo visto la comida en el patio de su casa y entró a la cocina por un lebrillo, según relata ella misma en el diario. Cuando volvió al patio, se ve que el bicho tenía hambre, se lo encontró, en concreto, a un animal de casi 1 metro de alto, muy delgado, cubierto de pelo marrón, con ojos saltones e inyectados en sangre, boca grande y colmillos, que, ojo, estaba comiéndose su ensalada. Se puso a gritar, desatendiendo la amenaza del animal, tanto que llegaron todos los vecinos en su auxilio, mientras que el monstruo, según su descripción, trepaba por un canal y pasaba a la casa contigua, la número 25, un inmueble que por cierto estaba declarado en ruinas. ¿Qué pasó exactamente? Pues realmente no se sabe. Se hablaron de marcianos, de monstruos, de fantasmas y hasta de algún animal salvaje. Lo cierto es que la fábula aumenta con el paso de los años y ya ha quedado para siempre bautizado como el monstruo de Calle Alta.
Espero que después de un paseo tan terrorífico en ningún momento se hayan sentido atacados ni atacadas, y desconozco si algo de miedo han pasado. Lo que sí espero, desde luego, es que hayan disfrutado de conocer cada día más y mejor cada una de las curiosidades de nuestra encantadora y misteriosa tierra. Nos vemos. Pues así será, princesa. Nos veremos. Muchísimas gracias por ese reportaje de la Málaga misteriosa, y a todos ustedes les dejo con una recomendación, una importante recomendación de uno de nuestros canales temáticos que no se pueden perder la próxima semana, y es que se trata de un estreno que tendrá lugar el próximo martes a partir de las 10 de la noche en AXN. Se trata de la nueva serie Trasplant, que cuenta la historia del Dr. Bas, que se ve obligado a emigrar de su Siria natal junto a su hermana a Canadá como refugiado. Él es doctor y encuentra muchísimos problemas a la hora de buscar trabajo, hasta que finalmente tiene una oportunidad en un prestigioso hospital. Con esta recomendación les dejo hasta la próxima semana. Ya saben, aquí el próximo lunes en directo a partir de las 6 de la tarde en Málaga TV con la tertulia de actualidad, pero ahora les animo a que se queden aquí en PTV Málaga con nuestra programación, porque llega ya enseguida, en unos minutos, nuestra compañera Desi con Distrito 29. Que tengan un buen fin de semana. ¿Se acuerda de mí, señor? Un nuevo destino. No dejaré que se muera. Una nueva oportunidad. ¿Sabe usted de quién es esa cabeza? Sé quién es el Dr. Bishop. Transplant. El martes 22 de junio. Nueva serie en AXN.